para lavar los alimentos, para hervir el agua, para potabilizar el agua, ¿sí? Y entonces entregamos folletos, publicamos la presentación en los casinos, las publicamos o las enviamos por correo al personal administrativo y dejamos toda la trazabilidad de que eso fue lo que hicimos, ¿sí? Y entonces cuando llega el siguiente mes y vemos que ese 35% del mes anterior solamente bajó un 1% o subió un 2 o un 3% más, nos empiezan a cuestionar sobre realmente las estrategias que estamos utilizando para disminuir las enfermedades, perdón, los diagnósticos de gastrointestinales y las ausencias por este tipo de diagnósticos en la empresa. Entonces vengo y diseño dentro de los protocolos de ausentismo el acercamiento con las EPS para poder hacer mesas de salud. Y entonces detecto que hay trabajadores que son policonsultadores y entonces empiezo a trabajar con las EPS sobre esos policonsultadores, pero veo que el indicador todavía no baja lo suficiente. Pero cuando yo desde el entorno laboral saludable comprendo que tengo que hacer un análisis epidemiológico de esos datos y decir, bueno, mi empresa está ubicada en el norte del departamento. Ok, entonces voy a empezar a caracterizar mi población. Pues para eso es importante el perfil sociodemográfico. Entonces yo cojo la base de datos de ausentismo y hago un cruce, ¿sí? Número de personas que presentan ausentismo por enfermedad gastrointestinal versus la ubicación geográfica ahí en el departamento, o sea, en dónde viven. ¿Sí? Entonces yo los caracterizo por barrio y por comuna. Ah, entonces ahí encuentro cosas interesantes. El 35% de esa población, por ejemplo, el 14% vive en la comuna uno, por decirles cualquier cosa. Ah, bueno, entonces yo ya sé que no es un tema meramente laboral, que es un tema que también tiene que ver, ¿sí?, con su sitio de vivienda. Entonces me tengo que remitir a los datos que haya de estadísticos de las secretarías de salud. Eso sí, aquí vamos a tener un cuello de botella porque algunas secretarías de salud tienen actualizados los datos, otras se demoran para tener actualizados los datos, pero nos pueden dar un marco de referencia para tomar acciones. Entonces, si yo sé que el 14% de ese 35 viven en la comuna uno, entonces significa que hay un tema también de salud pública por allá. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Además de capacitar a los trabajadores que viven en esa comuna uno y que me generan el 14%. ¿Qué creen ustedes que podría ser de más para sumar, para empezar realmente a hablar de entornos saludables? Los escucho. Profe, disculpa, Alfred, me repite, por favor. Nuevamente les pregunto a los asistentes. Si yo tengo de ese 35% de trabajadores que están ausentes y que han presentado diagnóstico de ausentismo por enfermedades gastrointestinales, de ese 35%, el 14%, por ejemplo, viven en la comuna uno y ya tengo detectado que en la comuna uno hay problemas de salud pública, ¿sí? Por temas gastrointestinales. ¿Qué creen ustedes que yo podría hacer con esos trabajadores? Ya epidemiológicamente Palabra, hablando. Sí, por favor. ¿puedo hablar Nancy. ya? Sí, claro, te escuchamos, Nancy. Ah, Luz Marina, perdón. Bueno. Yo pienso que lo que tendríamos que hacer nosotros sería una campaña en el sitio donde nuestra población trabajadora está viviendo, porque de nada nos sirve hacerle actividades al trabajador en la empresa si en su entorno familiar o en su entorno social el problema va a continuar. Ahí tendríamos que usar estrategias buscando la Junta de Acción Comunal, buscando la empresa de agua, mirando con las EPS a través de el régimen subsidiado, si tienen problemas y necesidades con el agua que no está tratada. Entonces es una tarea multidisciplinar que tendríamos que emprender para poder lograr el objetivo de una mejor calidad de vida para ese trabajador y que de paso no se nos enferme y no nos consulte al médico y no nos
daña a nosotros como saludistas los indicadores que queremos mostrar a final de año. Sí, pues no, pues ya podemos acabar perfectamente el conversatorio. Pues Marina, muchísimas gracias. Finalmente eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle, ¿sí? Esa es realmente la misión, ¿sí? Cuando yo comprendo que tengo que generar estrategias a nivel local, a nivel comunal, y donde desde gestión humana, desde las áreas de bienestar, ahí es donde entra también gestión humana. Entonces, nosotros deberíamos decirles a los trabajadores, bueno, ¿cómo vamos a vincular a sus familias para que la información que nosotros les damos a ustedes para el tema de potabilización de agua, para el tema de lavado de manos, para el tema de lavado de frutas, verduras, legumbres, etcétera, llegue a su casa? ¿Sí? Empezar a hacer pruebas piloto con eso, con esas jornadas de sensibilización y capacitación. Vean, por ejemplo, lo que pasa con el tema del dengue. En el Valle del Cauca, nosotros tenemos pues indicadores de dengue porque pues al ser un departamento que tiene una temperatura y una humedad un poquito más elevada, pues aquí los casos de dengue se nos han aumentado y resulta que hace un mes la Secretaría de Salud Pública informó que ya el servicio estaba colapsado frente a los casos de dengue que se están reportando. Entonces, ¿por qué todavía se nos siguen aumentando los casos de dengue cuando desde las casas nosotros perfectamente podríamos tener completamente limpios los depósitos de agua que se hacen en las materas, en las llantas, cuando yo puedo limpiar con cloro los cuerpos de agua que están en los tanques del lavadero, por ejemplo, ¿sí? Donde ya hay educación frente a ese tema, pero se sigue presentando. Es porque necesitamos ser más insistentes con este tipo de estrategias. Entonces, si yo logro vincular a una o dos personas del grupo familiar de ese universo de trabajadores que me arrojan el 14% de enfermedades gastrointestinales, para decirles, necesitamos que hagan una prueba en su casa, empecemos a hacer esto, empecemos a lavarnos las manos, empecemos a cocinar los alimentos de esta y esta forma y empecemos a tener una conversación de cómo les está yendo y hacer un monitoreo en la primera semana, en la semana 2, ¿sí? Mediante un método científico, podemos darnos cuenta que vamos a encontrar resultados bastante interesantes, ¿sí? Porque pues esa también es la otra particularidad de nuestro país. Todavía a hoy, 21 de septiembre de 2023, todavía hay zonas de Colombia donde agua potable no hay, ¿sí? Entonces, ya nosotros podremos ver que ya entonces de un 35% de enfermedades gastrointestinales, si intervinimos un 14%, pues esperaríamos que ese 14% por lo menos rebaje a un 9 a un 8. O sea que estaríamos hablando de un 26%, o sea, un 8% de disminución total. Ahí ya estaríamos mostrando gestión, ¿sí? Entonces vean cómo con un ejemplo tan sencillo, yo estoy cogiendo el grupo familiar del trabajador, yo estoy interviniendo al trabajador, entonces aquí ya desde el concepto de comunidad estamos trabajando y estamos haciendo sinergia, pero todo salió desde un despliegue organizacional, ¿sí? Entonces aquí viene lo bonito de esto, es que cuando el trabajador empezamos a sensibilizar y empezamos a hacer esta pedagogía y él ve que la empresa se preocupa por su bienestar y el bienestar de su grupo familiar, ¿sí? Porque no solamente el bienestar se genera con la celebración de un contrato de trabajo y con recibir un salario, sino que también se genera desde ese tipo de estrategias, desde ese tipo de reconocimientos, pues automáticamente se va a generar un sentido de pertenencia mucho más fuerte hacia la empresa, ¿sí? Esto tiene que ir sumado a estrategias de desarrollo de personal y de capacitación. Puede ser que en una empresa yo no tenga promociones internas cada año, porque la rotación de personal sea muy baja, pero eso no significa que yo no pueda repotenciar las actitudes y las aptitudes de mi grupo de talento humano al interior de una organización. Con eso yo lo estoy fidelizando. Claro, es una apuesta y es un gran riesgo porque entre más capacito a un trabajador, ¿sí? Si hay algo que no cuadra en la ecuación, pues el trabajador se me puede ir y pues al final del ejercicio se fue y es una mano de obra calificada que se va para otra parte. Pero es que esa es la apuesta. Si yo al trabajador
lo estoy formando, lo estoy capacitando, lo estoy acompañando, lo estoy fidelizando de acuerdo a los modelos organizacionales, difícilmente se va a ir. Todas las organizaciones tienen sus complejidades, todas tienen sus particularidades. Hay estilos de liderazgo positivos y hay estilos de liderazgo negativos. Pero pues si a mí me están diciendo que no hay promociones, pero me están capacitando, cuando hay reuniones técnicas, yo como operario levanto la mano, se escucha mi voz es escuchada, aporto con coherencia, me están reconociendo eso, pues yo la pienso dos veces para irme para otro lado. Y si alguien me va a venir a coquetear para irme para otro lado, pues venga, pues es que aquí me tratan bonito, ¿usted cómo me va a tratar al otro lado? Porque es que hoy en día las negociaciones para hacer transiciones laborales también son así, porque hasta eso ha cambiado, ¿sí? Entonces, aquí se empiezan a conjugar una serie de estrategias para poder decir que estamos hablando de una integralidad, ¿sí? También tenemos que empezar a articular el tema psicosocial, ¿sí? Lo que pasa es que ese es el otro gran tabú que hay en el país, que nosotros tenemos ya los comités de convivencia laboral, tenemos el COPAS, pero todavía es un tabú a hablar de clima laboral. Entonces, no sé, para aquellos que han estado en empresas o que están trabajando actualmente, cuando vienen las encuestas, entonces la presentación, ¿no? Entonces, bueno, estas encuestas son confidenciales, no vamos a revelar sus datos, al final vamos a hacer una tabulación completa y lo que vamos a hacer es, de ese universo de encuestas, sacar pues cuáles son los resultados para empezar a hacer los planes de acción. Primera pregunta. Su rango de edad oscila entre 18 a 25, 26 a 35, 36 a 45, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo yo a colocar, entonces yo, por ejemplo, tengo 41 años, entonces, listo, 41 años. ¿Qué género tiene? ¿Usted es hombre, mujer o no se reconoce con ningún género o es LGTBI, etcétera, etcétera? Listo, yo soy hombre. ¿Usted es operativo o es administrativo? Yo soy administrativo. Eso uno dice, bendito Dios, ¿en dónde está la confidencialidad de esta vuelta? Porque pues se empieza a tabular. Entonces ya por ahí hay un sesgo. Aunque comprendamos los que somos salubristas que esta información la maneja el psicólogo y que pues ellos tienen un tema de confidencialidad, pero de todas formas siempre va a estar ese temor de la exposición de la información que yo estoy trazando en una encuesta. Entonces me preguntan, ¿cómo es su relación con su jefe inmediato? Su jefe inmediato sí lo reconoce a usted como persona, lo reconoce como trabajador. ¿Usted cree que hay un buen ambiente laboral en su empresa? ¿Sí? Y se empiezan a encontrar una serie de respuestas que lo ponen a uno a reflexionar. Entonces está el que dice que sí, porque genuinamente lo reconoce, o sí, porque le da miedo ir a decir que no, o no, porque también genuinamente reconoce que no hay un ambiente laboral adecuado, o no, porque en algún momento le pasó algo, no lo superó y desde esa experiencia está diciendo que no. Entonces ahí es donde también tenemos que empezar a hacer pedagogía con el personal y decirle a todos los colaboradores qué es un clima laboral, ¿sí? Poder hablar sin tabúes, qué es acoso. Entonces, por ejemplo, para la universidad que yo trabajo, yo apoyo el proceso de la práctica formativa. Entonces, nuestros estudiantes van a las empresas y hacen práctica formativa 6 meses. Entendiendo que generacionalmente cada generación, valga la redundancia, ha tenido unas características, ¿sí?, de comportamiento completamente diferentes. Hoy, muchos de estas nuevas generaciones no comprenden qué son las habilidades blandas, entendiendo que las habilidades blandas son esos componentes que hacen que una persona pueda interactuar con otra desde la escucha asertiva, desde el respeto, ¿sí? Desde la recursividad, desde la toma de decisiones, desde el criterio. Entonces, cuando yo vengo y le digo a Juan Pérez, Juan, bienvenido al equipo de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tú vas a estar acá 6 meses haciendo tu práctica formativa. Lo técnico, yo te lo voy a enseñar, lo vas a ir aprendiendo en la marcha, como hicimos todos en algún momento de la vida,
necesito es ver que tú tengas unas habilidades diferenciadoras para poder asegurar que el operativo pueda recaer en ti y yo pueda descansar de esa carga operativa sabiendo que yo puedo manejar otros elementos de alto nivel y si yo veo en ti componentes desde la actitud con C y la aptitud con P que sean diferenciadores, yo te vincularé acá para que aprendas también a manejar lo organizacional. Eso sería maravilloso para cualquier estudiante. Si cualquier jefe de seguridad y salud se lo dijera de esa forma. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a Juan, Juan, necesito que vayas y hagas una inspección de seguridad? Y apenas lleva 3 días en la empresa. Entonces le digo, Juan, porfa, necesito que me ayudes con eso. No te puedo decir nada más ahorita porque en este momento me llamó gerencia. Entonces empieza Juan a pensar, se empieza a estresar, pero y entonces yo por dónde arranco, pero ¿cómo así que yo llevo 3 días aquí y ya me ponen a hacer una inspección de seguridad? Pero y este man que creo que, si yo vengo es para que él me enseñe, ¿sí? Pero entonces no están las habilidades para la resolución de problemas. Entonces, bueno, mi jefe se fue, listo, yo me meto al computador y busco en el disco duro, buscar, inspección. Algo tiene que salir por allá y tiene que salir el formato de inspección, así sea diligenciado de un mes anterior. Me salió uno diligenciado de hace 3 meses, pues hago la fácil.com. Cojo y duplico el archivo, lo borro, imprimo ese y con ese me hace la inspección. Y ya tengo el chancuco de la inspección de hace 3 meses. Y con eso me voy. Eso es recursividad. Que a la primera no me va a quedar, por supuesto, porque entonces ahí se aplica el estamos para aprender. Y vendrá un proceso de retroalimentación. Pero ¿qué está esperando hoy en día el jefe, el empresario que está confiando en un practicante? Pues que tenga esas habilidades para solucionar problemas, para solucionar conflictos, porque no siempre se les van a dar unas órdenes claras y específicas. No siempre va a pasar así, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando encontramos eh, personas, estudiantes que después de 3 días dicen, no es que me la tiene montada, es que él cree que es que yo sé cuando yo vine aquí a aprender y pues no, el clima laboral aquí es pésimo y ya me están acosando? ¿O qué hacemos cuando le decimos a un colaborador que, que lo estamos retroalimentando sobre la importancia del saludo, sobre la importancia de manejar mejores relaciones interpersonales y cree que lo estamos acosando? De hecho, en este momento, FENALCO tiene un estudio que habla que hay un grupo poblacional entre los 18 a 25 años que están desertando de las organizaciones, pero están desertando no porque tengan mejores oportunidades laborales, sino porque en el momento en que se enfrentan a la realidad laboral, en donde tienen que resolver problemas, donde tienen que interactuar con otras personas y mucho más complejo, donde tienen que respetar una cadena de mando como en cualquier estamento de la sociedad, entonces hay ese conflicto interno con ese individuo y dice, esto no es para mí. Entonces les voy a contar una anécdota que me pasó exactamente hace unos 2 años y medio, 3 años. Yo trabajaba para una empresa de manufactura multinacional que tiene presencia en varios países del mundo y mi esposa maneja el proceso de transporte, casino, el proceso de higiene o servicios generales, pues el personal de apoyo de la limpieza de la empresa y es la analista administrativa, asistente de gerencia de allá de esa empresa. Los chicos de higiene, además de reportarle a ella, me tenían que reportar a mí en materia de gestión ambiental, entonces los teníamos compartidos. Llegó una convocatoria, se necesitaba un operario de higiene, en donde la empresa garantizaba hace 3 años un salario para un operario de higiene de 1,5 millones de pesos, con casino y con transporte. Casino en donde nos descontaban hace 3 años 12.000 pesos mensuales por 20 días de almuerzo, cuando un almuerzo ejecutivo hoy está entre los 14 a 15.000 pesos. Entonces saquen cuentas y donde pues nos daban el transporte. Entonces llega el candidato que quedó y ya estaba en proceso de inducción. Entonces él pasa por todas las áreas para la inducción corporativa, pasa por mi área, le doy la inducción yo. Cuando ese día
coincidencialmente desde el equipo de capital humano estaban entregándonos anchetas. Yo no me acuerdo por qué nos estaban regalando anchetas. Bueno, y él salió beneficiado de la ancheta. Entonces, cuando fuimos saliendo a las rutas y yo lo vi con la ancheta, yo le dije por decirles cualquier cosa, Juan, para que te des cuenta qué clase de empresa entraste a trabajar. No llevas un día y ya te vas con ancheta. Bueno, me subí a la ruta, me subí con mi esposa, tan, tan, tan. Llegó, me acuerdo tanto que llegó puente y llegó el martes y el muchacho no llegó a trabajar. Y lo empezaron a llamar por teléfono y no llegó a trabajar. Y lo empezaron a llamar a la casa con los teléfonos de contacto y no contestaba. Entonces, como se había contratado inicialmente por la temporal, se llama la temporal tuvo que enviar a alguien directamente al domicilio del trabajador y el trabajador llegó y dijo, no, es que yo no voy a ir para la empresa porque es que me di cuenta que la ruta, para yo poder llegar a la ruta, me demoró 20 minutos en llegar donde está la ruta. Entonces eso significa que yo tenga que coger un motorratón. Aquí en Cali pues hay servicio de que hay motociclistas que lo llevan a uno y le cobran a uno 2.000 o 3.000 pesos. Y pues no, eso a mí así no me sirve. Donde él está ubicado es el centro oriente de la ciudad de Cali y de ahí a la planta de producción era hora y media de viaje. Cuando uno no tiene transporte, desde el punto donde él vive hacia la planta donde él tenía que ir a trabajar, eran 25.000 pesos solamente de ida en transporte. Solamente de ida. O sea que son 25 de ida y 25 de regreso, son 50.000 pesos. Por 20 días de trabajo, estamos hablando que es 1.000.000 de pesos en transporte. Ya él se le estaba diciendo, camine 15 minutos o pague 2.000 pesos para que lo dejen en el punto, espera a la hora adecuada y lo recoge la ruta. Ya no le servía porque la ruta no lo recogía al frente de su casa o en la puerta de su casa. Y esa es una realidad que estamos viviendo en este momento. Nosotros todos quisiéramos tener transporte, tener casino, pero pues no funciona así. Entonces ya FENALCO sacó ese estudio y hay una tasa poblacional de muchachos de 18 a 25 años que están dejando el trabajo tirado así, en donde en prácticas formativas los muchachos pasan 8 15 días y dicen, no, esto no es para mí y dejan la práctica formativa y se van. Entonces vean cómo lo psicosocial empieza aquí a hacer mella, como por ejemplo vemos desde las aulas de clase estudiantes que le faltan al respeto a sus profesores e incluso profesores que le faltan el respeto a los estudiantes. Entonces, cuando eso pasa en una sociedad, ya nosotros tenemos que llegar a un punto de inflexión y decir qué está pasando con nosotros como sociedad. Entonces, desde lo psicosocial urge que haya intervención. Y contrario a lo que mi generación tenía aquí en el ADN, era que a nosotros, como nos quedaron con tantos tabúes, nosotros no podíamos hablar de sexualidad de una forma tan clara y tan abierta como se habla hoy en día. Nosotros no podíamos hablar de ir donde un especialista en terapia de pareja, terapia familiar, en terapia mental, porque decían, no, ya está loco. ¿Sí? Hoy en día eso es normal. Cuando uno entiende que el cerebro es un músculo y ese músculo también necesita reposo, también necesita ejercicio, también necesita acondicionamiento, ¿cuál es el problema? Al contrario, muy loable que yo como individuo reconozca que tengo cositas que quiero mejorar, pero que no sé cómo las voy a mejorar y que yo vaya y busque ayuda profesional para mejorarla. Entonces, eso también lo tenemos que abordar, entendiendo que hoy en día las características y los comportamientos emocionales de esta nueva generación, ¿sí?, son completamente diferentes a los de mi generación y completamente diferentes a la generación que anterior a nosotros. Entonces, los programas de promoción y prevención también tienen que ir orientados desde el punto de vista psicosocial, para que podamos decir que el tema de salud mental se normaliza un poco a nivel organizacional, porque no es coherente lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día con muchachos de 16 a 25 que tienen su pareja sentimental y les dicen, no, es que yo ya quiero terminar con vos y entonces terminan matando a su pareja.
Los suicidios en este momento con personal de Fuerzas Armadas y militares se volvió a disparar. Los suicidios con estudiantes están en alza. Entonces eso nos tiene que indicar de que algo está mal desde lo psicosocial. Y no desde el individuo que tomó la acción, pues por supuesto, pero también de nosotros como sociedad. Y el otro ejemplo claro es, vean el tema del bullying. O sea, los que sean contemporáneos a mí, que ya saben qué edad tengo, recordarán cómo era el bullying de nosotros en el colegio. Era una cosa impresionante, ¿sí? Y nosotros no reconocíamos que eso era bullying. Y nosotros decíamos, bueno, pues esto es recocha y parte sin novedad. Porque desde el arraigo familiar, entonces, que a mí me decían cabezón y yo iba a la casa llorando y me dijeron cabezón, pues lo que hacían era darme un tiestazo y decirme, pues, usted se dejó. Yo lo mandé a estudiar, no a que se deje. ¿Sí? Entonces a nosotros nos coartaron y nos cohibieron esa emoción y nos hicieron repeler esa emoción para confrontarla. Entonces a nosotros nos decían cualquier cosa y automáticamente nosotros respondíamos. Hoy en día la cosa no es así, porque hoy en día se ha hecho mucho más fuerte que los sentimientos y las emociones afloren. Yo estoy de acuerdo con eso. A nosotros nos falta más humanidad desde lo social. Nos falta mucha más humanidad desde lo social. Si nosotros fuéramos más humanos, no tendríamos el desquebrajamiento social que tenemos en este momento. Pero también tenemos que buscar un equilibrio, porque pues si a mí me están diciendo por qué llegó tarde y no puede volver a llegar tarde, porque pues si vuelve a llegar tarde le vamos a abrir una acción disciplinaria, pues yo no puedo decir, no es que me la están montando, y es que estamos hablando de acoso. Sí es claro el mensaje. Sí, señores, es muy entendible. Muchas gracias. Entonces, eh, complementando este tema de lo psicosocial, tenemos que hacer mucha pedagogía porque es que ahorita también hay otra particularidad. Nos matamos 5 años estudiando seguridad y salud en el trabajo, pero cualquier trabajador entra por Google y ya cree pues que sabe más que nosotros. Nosotros vamos a una cita médica, consultamos por Google y creemos que sabemos más que los médicos y así sucesivamente. Entonces, cuando no hay una interpretación clara de la norma, entendiendo que la interpretación puede ser subjetiva, ¿sí? Pero si no hacemos el ejercicio de estudiar la norma, de acompañarnos por medio de las páginas gubernamentales, de trabajar con la ARL, ¿sí? Cuando se diseñan, por ejemplo, las matrices legales, lo que ustedes deberían hacer como salubristas es, ustedes las diseñan, sí. Y ojo con esto, ustedes las diseñan, no las pueden copiar y pegar, ustedes las diseñan. Porque es que hay leyes específicas dependiendo de la actividad económica de la empresa. Claro, hay leyes y hay decretos reglamentarios que son transversales a cualquier actividad económica del país. La Ley Novena del 79, la Resolución 2400 del 79, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 1016 del 89, la Resolución 2346 de 2007, porque hablan de un tema genérico. Pero cuando ya es un tema específico, por un peligro específico, por una actividad económica específica, pues ya hay unas particularidades. Entonces ya hay leyes para minería, leyes para el sector eléctrico, leyes para trabajos según alturas, leyes para alimentos, leyes en materia ambiental, etcétera, etcétera. Ustedes construyen las matrices legales. ¿Qué tienen que hacer? Solicitarle a la ARL que les valide lo que ustedes construyeron. Entonces la ARL hará el ejercicio con su departamento jurídico y les dirá, sí, revisamos y está conforme a lo que usted entrega o debe ajustar esto. Entonces con eso hay un ejercicio de retroalimentación y yo como salubrista estoy comprendiendo cómo se interpreta la norma. Y el cómo se interpreta la norma es que si ustedes recuerdan cuando vieron legislación, por allá les tienen que haber dicho en clase que la legislación, el cumplimiento legal es si cumplo o no cumplo. Yo no puedo ir a la fiscalía a decir, no, es que a mí medio me robaron, o no me robaron. Es así de sencillo. Entonces, ¿cumplo o no cumplo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago una matriz legal
y me colocan decreto 1072 de 2015. Entonces, decreto único reglamentario del sector trabajo, evidencia de cumplimiento, sí cumplo. Y así me he encontrado matices legales. Entonces, un decreto de 400, casi 500 páginas, lo resumen en 2 palabras. Sí cumplo, ya, pero es que eso no es la evidencia, porque la palabra evidencia es muéstreme qué estrategias ha hecho usted al interior de la organización para coger ese decreto, aterrizarlo a las necesidades de la organización y decir que está cumpliendo. Entonces es mi obligación coger el capítulo 6 que habla de implementación del sistema y coger artículo por artículo. Ahí ya la cosa es diferente, porque estamos hablando que son 160 requisitos normativos y los tengo que coger todos y cada uno para decir cómo los cumplo. Ah, este no lo estoy cumpliendo. ¿Y por qué no lo estoy cumpliendo? Observaciones. Por ejemplo, el tema de capacitación. No lo cumplimos porque este mes, el año pasado, perdón, cerramos con el 80% de cumplimiento de capacitaciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea que me quedó un 20%. ¿Cuál es mi plan de acción para poder cumplir ese 20%? Entonces, cuando yo construyo mi matriz legal y yo ya tengo claro el tema de interpretación, yo vengo y me apalanco con la RL y empiezo a hacer las jornadas de sensibilización y capacitación. ¿Yo por qué no le puedo enseñar por qué tiene que haber tabú en una organización para que un colaborador sepa qué es ambiente laboral? Para que un colaborador sepa cuál es la función misional de un comité de convivencia laboral. Porque es que nosotros nos quedamos solamente con formar, capacitar al COCOLA, ¿sí? Y lo formamos desde la ARL, ¿sí? Y los trabajadores. Eso es como cuando, por ejemplo, estamos hablando de la ley de legítima defensa. La ley de legítima defensa en Colombia tiene unas particularidades para poder tipificar como legítima defensa que yo esté defendiendo mi vida. Entonces, por ejemplo, si a mí en este momento me están apuntando con un arma de fuego y el tipo me está viendo a los ojos, no se ha distraído y él me está apuntando y resulta que por reflejo yo lo alcanzo a desarmar y desarmándolo yo acciono el arma de fuego, le disparo y lo mato, pues hay legítima defensa. Pero si en ese momento el delincuente me está apuntando y está más asustado que yo y le da por voltear a mirar a otro lado y yo aprovecho el papayazo que me dio para accionar el arma de fuego y matarlo, pues eso es asesinato, porque ya no estamos en igualdad de condiciones. Entonces hay unas particularidades que nosotros tenemos que comprender en materia legal para poder decir si se tipifica o no se tipifica como homicidio, como legítima defensa, como acoso laboral, etcétera, etcétera. Entonces deberíamos tener esa conversación con los trabajadores. Entonces, se tipifica como acoso laboral siempre y cuando usted reciba este trato específico por parte de su jefe inmediato. Usted reciba este trato específico por parte de un compañero de trabajo. Las mujeres, se tipifica acoso sexual, e incluso porque hay acoso sexual hacia los hombres, ¿no? En un país que es tan machista, ¿sí? También hay acoso sexual y también hay violencia física de género contra los hombres. Que eso no se habla en Colombia porque, vuelvo y les digo, tenemos un tabú tan grande, entonces pues yo como hombre, ¿cómo voy a decir, sí, que mi pareja me pega? Cuando entendamos que esos tabúes los tenemos que sacar y tenemos que adentrarnos a los nuevos paradigmas, podremos hablar de una integralidad. Entonces, cuando yo ya le entrego a mi trabajador las herramientas para que tenga claro qué es ausencia de trabajo, qué es productividad, qué es bienestar, qué es calidad de vida, qué es acoso, qué es clima laboral. Cuando yo le esté diciendo al trabajador, a esto le vamos a apuntar y nosotros queremos que usted disfrute con su familia, pero que también rinda aquí en el trabajo, las cartas están sobre la mesa. Al contrario, es beneficioso para nosotros porque el día de mañana que haya un trabajador que no quiera adherirse a esta nueva política corporativa, a esta nueva estrategia, pues se la vamos a poder aplicar con toda, administrativamente hablando. Suspensión o asesorarnos jurídicamente con la oficina del ministerio para cancelación, si lo cree conveniente, cancelación con justa causa de un contrato laboral.
Pero como decían nuestras abuelitas, las cuentas claras y el chocolate espeso, sin medias tintas. Decirle al trabajador, esto va a ser un gana-gana, pero vamos a hacer una prueba piloto. Y una prueba piloto implica llamar a la casa, monitorear que esté trabajando, que si a mí me han dejado una tarea, si ustedes me han dicho, bueno, vamos a caracterizar ausentismo, se va a encargar Julio César. Julio César, hoy es 21 de septiembre, son las 7:50 de la noche. ¿Cuándo nos tienes el informe? Ah, no, yo lo tengo mañana a las 4 de la tarde. Pues listo, en el acta quedó Julio César entrega el informe de ausentismo mañana a las 4 de la tarde, pues a las 4 de la tarde. Porque para eso ustedes también, los que están ejerciendo, entregan informe de actividades e informes de gestión. Porque es que lo que no se mide no se puede cuantificar. Y ese es el éxito en las organizaciones, que podamos medir todo para poderlo cuantificar y para poder mantener y para poder corregir. Pero entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en este momento trabajadores que se hacen incapacitar porque juega la Selección Colombia. Trabajadores que se hacen incapacitar porque viene el puente. O porque tienen un paseo o porque tienen un viaje. Encontramos estudiantes que no van a las sustentaciones de trabajo de grado, que no van a un parcial, que porque, no, es que yo ya tenía programado un viaje. Entonces, para que usted me reprograme el examen o para que usted me reprograme la sustentación de trabajo de grado. Yo sé que eso en la Universidad del Quindío no pasa, eso pasa en otras universidades. Pero esa también es una realidad. Entonces, eso solamente lo podemos detener cuando dejamos las cuentas claras desde el principio. Le vamos a apostar a esto, estas van a ser las nuevas responsabilidades, a esto le queremos apuntar y al final del ejercicio van a ganar porque ustedes van a estar en su casa, no van a estar acá, tendrán que aprender a planificar, tendrán que seguir mostrando resultados y si esto funciona, vamos a tener flexibilidad. Pero fue un proceso de 2 años para esa empresa. Entonces, aquí el ejercicio no es de decir voy a montar un programa de estilo de vida saludable y dejar un texto como si fuera un plan de emergencias y ya. Aquí realmente es sentarse con la alta dirección y decir, bueno, usted sí está comprometido desde lo legal, desde lo jurídico, desde el presupuesto y desde el tiempo, entendiendo que los resultados para cambios de hábitos y de comportamiento son cambios que se dan al mediano y a largo plazo, porque es que es muy rico, ¿sí? Es muy rico decir, no, es que a mí me gustaría que la empresa haya teletrabajo. Perdón, haya trabajo en casa. Teletrabajo es otra cosa, perdón. Sí, haya trabajo en casa. Pero, por ejemplo, para los estudiantes, con todo el respeto del mundo, ¿cuántos, mientras estudian en la virtualidad, cuántos con conciencia se pararon a las 6 de la mañana, se ducharon, se arreglaron para sentarse en la cama o sentarse en el comedor realmente a atender la clase? Muchos lo hacían desde la cama dormidos, en pijama, escuchando partidos de fútbol, escuchando música, viendo películas. Pero entonces cuando el docente entregaba un informe de calificaciones, no, profe, pero es que me parece injusto porque es que yo estaba ahí en la clase. Y por supuesto, pues ustedes están aquí en la clase. Que ustedes estén aportando, estén complementando o que haya un discurso, una conversación que sea bilateral es completamente diferente. Si ven a dónde quiero llegar, pasa lo mismo con el trabajador. E incluso pasa con nosotros también los profesores. ¿Cuántas veces en las organizaciones, entendiendo que las universidades también son organizaciones, nos citan a 2 y a 3 reuniones al tiempo? Entonces, ¿uno qué hace? Entonces, uno va con el computador y está en la reunión ahí presencial y uno entonces está por acá con el manos libres en la otra reunión y está uno atendiendo un correo. Y al final del ejercicio uno está bombardeado y no está atendiendo absolutamente nada. Cuando no hay una planificación. Por eso es que es tan importante, nuevamente le repito, que la directriz organizacional sea completamente clara. Por eso es que ahorita el tema del estrés laboral se vuelve el pan nuestro de cada día.
porque en las organizaciones lo que estamos haciendo es apagar incendios, no hay planificación. Entonces, hablamos en todas las capacitaciones de la diferencia entre lo urgente y lo importante, pero cuando llega el momento de aplicarlo, no, es que todo es urgente, todo es para allá, ¿sí? Todo es para allá. Entonces tenemos que hacer un alto para que realmente nos pensemos y podamos planificar, que claro, que yo tenga planificadas las actividades de mi semana no significa que yo las vaya a ejecutar al 100% porque habrá desviación estándar, porque habrán cosas del día a día, o que tuve que atender a un trabajador que se accidentó, o que hubo un tema de un comité adicional, o hubo un tema con el sindicato, con el COCOLA, etcétera, etcétera. Pero eso no es habitual. Si eso es habitual en una organización, significa que lo que pasa en la organización es que hay un desorden organizado y no hay planificación desde la alta dirección. Pero cuando yo me reúno con el equipo interdisciplinario, con el representante de la dirección, con los jefes de área y empezamos a ver, bueno, ¿cómo nos fue en las capacitaciones con el personal? Ah, no, pues que no fue perfecto porque este mes el 100% de los trabajadores que se programaron para la capacitación asistieron. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos evidenciando? Que realmente hay un compromiso para que todos estemos apuntando hacia el mismo lado. Que el siguiente mes solamente cumplimos el 85%, pero con grata sorpresa va uno donde los jefes de área que suman ese 15% y uno les dice, bueno, ¿y qué pasó? No, mira, Julio, pasó esto y esto y esto, pero ya, de acuerdo al programa de capacitación, estamos haciendo todas las estrategias internas para que esos trabajadores se pongan al día y cumplir con el indicador. Les hay un compromiso con eso. Pero cuando yo le empiezo a sacar el quite a la responsabilidad implícita que yo tengo como supervisor o como jefe de área, entonces pues de una u otra forma el sistema se me va a empezar a caer, ¿sí? Y no podemos hablar de entornos laborales saludables si el gerente me está diciendo a mí que está comprometido con el programa cuando el gerente sale un día porque le pegaron por allá la levantada de la vida en un comité, conjunta de accionistas, conjunta de socios, y él viene y se descarga con Raimundo y todo el mundo, por ejemplo, porque ahí tendría que estar trabajando el tema de habilidades blandas. Entonces vuelve y juega. Nuevamente, ¿cuál es el trabajo de gestión humana para trabajar con nosotros habilidades blandas? Para trabajar con nosotros el tema de comunicación asertiva, para que podamos decir, no, pues sí, estamos al final del ejercicio, decir, estamos llevados de trabajo, pero estamos buscando un punto de equilibrio donde yo, a pesar de todo el trabajo que tengo, mentalmente yo cumplo con mi jornada laboral, lo hablo desde los administrativos, porque para los operativos es mucho más fácil. Esa es la gran ventaja que tiene el personal operativo. Personal operativo, por ser un personal calificado desde lo técnico, va y cumple su horario de trabajo y literalmente se desconecta de su trabajo. Si se daña una máquina, ahí está el operario de turno para que solucione, ¿sí? A no ser de que yo como operario sea especializado en algo y me toque devolverme, pero eso pasa muy pocas veces, mientras que los administrativos no. Nomás vean desde los contratos laborales que nosotros firmamos. Nosotros somos ¿qué? ¿Personal de qué? De uso y confianza. Entonces tenemos que estar disponibles 24/7. Entonces eso hizo a que Colombia tuviera que entrar a la ley de desconexión laboral, que todavía muchas empresas en Colombia no están manejando. Entonces es muy normal que a mi número de celular personal, a mi WhatsApp personal, me empiecen a enviar cosas a las 10, 11, 12 de la noche, porque hay empresas que todavía lo manejan así. Entonces, cuando yo desde el programa de entorno laboral saludable, de apalancados desde gestión humana, les digo a todos los jefes inmediatos, recuerden que todo el mundo trabaja hasta tal hora y solamente enviaremos WhatsApps si es teniendo en cuenta estos criterios. Hubo un problema en la planta, se presentó algún problema con la subestación, o hubo un tema tributario que está requiriendo la DIAN, o hay una visita gubernamental, o sea, algo que sea de peso, bueno, pues sí, ahí sí nos aplicarán el uso y confianza. Pero cuando me empiezan a enviar a mí a las 10, 11 de la noche mensajes porque sí, porque no, por sospecha y por si acaso. Entonces, ¿de qué desconexión laboral estamos hablando?
¿De qué entorno laboral saludable estamos hablando? No es lo mismo que yo tenga estructurado un programa que funcione solo y que a las 6 de la mañana en planta un trabajador se me accidente y el supervisor sepa de turno qué hacer, cómo hacerlo, y se haga todo el despliegue de un protocolo y un procedimiento que yo he diseñado y que me llamen a mí a las 3 de la mañana a decir, Juan Pérez se accidentó, ya lo atendimos, ya quedó reportado, pero pues para su conocimiento, para que empiece a hacer las gestiones de investigación cuando usted llegue entre unas horas al turno. Ah, bueno, pues sí. ¿O qué tal a uno llamándolo cuando uno trabaja en una empresa industrial? Que porque hubo un incidente, que porque hubo un accidente, que porque es que están ahorita aprovechando el turno de trasnocho para cerrar hallazgos. O sea, eso, ¿qué imagen me muestra de esa organización? Desde la gestión efectiva del tiempo, desde la administración del recurso. Nada. Entonces no podemos hablar de entornos laborales saludables. Entornos laborales saludables. Cuando yo trabajo en empresas industriales que están amarradas, por ejemplo, a zonas francas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, con el plan de emergencias. Los planes de emergencias tienen algo que llama el plan de ayuda mutua. Los famosísimos planes de ayuda mutua, en donde ustedes trabajan para una empresa, yo trabajo para otra, ustedes identifican sus peligros, los gestionan, yo identifico los míos, y cuando vamos al análisis de riesgos y vulnerabilidades, yo tengo que analizar si los peligros de ustedes como mis vecinos me afectan a mí y viceversa. ¿Qué debería pasar? Si ustedes y yo nos sentáramos para poder decir, venga, estos son mis peligros, yo los gestiono de esta forma. ¿Cuáles son sus peligros? Y que ustedes abiertamente tuvieran esa conversación. Los que han intentado hacer este ejercicio se dan cuenta y lo podrán decir acá, si pueden levantar la manito, los que hayan hecho este ejercicio, que cuando empiezan a tocar la puerta de las empresas vecinas, es muy difícil que los otros le abran la puerta y les cuenten realmente cómo lavan los trapitos sucios al interior de su casa. Porque creen que es que uno está de inquisidor o que uno está viéndolos con una mirada que no es, cuando lo que, no, lo que estamos buscando es generar estrategias mutuas para que mis peligros no lo vayan a afectar, sus peligros no me vayan a afectar y podamos asegurar la continuidad de ambos negocios. Y que al final del ejercicio, la afectación de cualquiera de los dos no vaya a recaer en una comunidad. Por eso toqué el tema específico para zonas francas, porque las zonas francas en el país funcionan con un tema de contratación de gente que sea de la zona donde está construida la zona franca. Entonces ahí ya también estamos hablando de un entorno laboral saludable, pero si yo no hago ese ejercicio y yo no le toco la puerta al otro y yo no hago un plan de ayuda mutua y entonces pasa un chicharrón por allá, me afecta a mí, entonces ya no es una empresa, sino que son dos empresas las afectadas. Y como en Colombia también estamos muy incipientes con el tema de plan de continuidad del negocio, ¿sí? Entonces estamos afectando desde lo social a X cantidad de puestos de trabajo porque la empresa se quemó o porque la empresa se perdió. Y en vez de estar generando empleo, estamos elevando los indicadores de, de, de desempleo en Colombia. Entonces a mí un plan de ayuda mutua me debería decir que si, por ejemplo, aquí que veo en la pantalla a Claudia Isabel y a Nancy, listo, sentémonos los tres como empresas y bueno, yo tengo este inventario de recursos. ¿Qué pasaría si, entendiendo que en la ubicación geográfica en la que estamos hay presencia de grupos al margen de la ley, qué pasaría si se meten para acá? ¿Cómo podemos trabajar los tres para evitar de que si se nos meten, pues no haya una afectación tan grave para ninguno? Ah, bueno, yo cuento con esto, cuento con estos entrenamientos, yo cuento con estos insumos, con este presupuesto. Listo. Que una afectación dentro del peligro, por supuesto, pero que por lo menos estamos tratando que de la integralidad nos estemos apoyando para que no haya una afectación. Ahí estamos hablando de integralidad. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, cuando no entendemos, porque hay organizaciones que todavía no lo comprenden, que nosotros seguimos siendo personas que tenemos necesidades, que tenemos aspiraciones, que tenemos sueños y que tenemos pruebas y tribulaciones?
Y entonces, por ejemplo, le dicen a una estudiante que está realizando práctica formativa, no es que yo no le doy permiso de ir a la universidad porque como usted tuvo una incapacidad por enfermedad común de 5 días, me tiene que reponer los 5 días que no estuvo acá. Cuando a mí me llega un caso así, yo automáticamente con ese caso, yo ya sé cómo es el clima laboral de esa empresa. Con ese caso, sin conocer las instalaciones de la empresa. Como especialista en gestión humana se los puedo decir. Ya sé cómo es el tema de ambiente laboral allá. Y en una empresa así, difícilmente va a prosperar un entorno laboral saludable, porque allá impera la cultura del miedo. Entonces, cuando se vayan a hacer las baterías de riesgo psicosocial, ¿quién creen ustedes que va a decir que la empresa es mala? Pues nadie, pero todos están por allá por LinkedIn, por el empleo y por Computrabajo, tratando de buscar rapidito para poder salir de ahí. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Buenas noches. Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, Eh, gracias al Señor. bueno, es un tema muy interesante. Me ha gustado mucho. Mi pregunta va es a que, pues, ahora con el tema psicosocial que, pues, redunda en todo Colombia y en especial, pues, más que todo también en la parte laboral, porque, pues, es el mayor tiempo que uno se la pasa, pues, en el trabajo, ¿no? Bueno, debido a que, pues, tenemos la ley que es, pues, de acoso laboral. Tengo entendido que todas las empresas tienen que hacer, digamos, lo que es la batería psicosocial, ¿no? Sí, Pero pues en esto, digamos que como usted dice, sigue siendo un tabú y muy pocas las empresas que hacen este tipo de cumplimientos. En caso de que, digamos, las empresas no hagan el cumplimiento, ahí, o sea, el ministerio sí rige en cuanto a las auditorías, porque pues, por ejemplo, a veces en auditorías no he visto que o sea, este documento lo soliciten. ok, Diana, muchísimas gracias por la pregunta. Y es una pregunta bastante interesante porque tiene dos miradas para poderla responder. ¿Tienes algo más para decir? No, no, señor, solamente eso. Ok, Gracias. no, gracias a ti por el aporte. Bueno, esto tiene dos miradas y es que, primero, te lo puedo decir desde mi experiencia de 23 años de estar ejerciendo, eh, el ministerio sí visita, pero no visita con la regularidad que uno quisiera. Y ojo con esto que estoy diciendo, porque esto puede ser un arma de doble filo y los que están ejerciendo, ¿sí? Los que están ejerciendo, no quiero que se me vayan a confiar, pero el ministerio no tiene la capacidad instalada desde el acompañamiento técnico para atender a todas las empresas del país, entendiendo, entendiendo que, por ejemplo, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, agremia al 70% de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, que son las que más le aportan al Producto Interno Bruto del país. ¿Sí? El otro 30% son las grandes multinacionales. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo claro ese panorama, sé que si yo estoy, por ejemplo, trabajando en una empresa grande, la probabilidad de que vaya un inspector del ministerio, pues es bajita, porque el ministerio, la única forma para que vaya una empresa grande es porque en algún momento la hayan visitado y haya habido o un incumplimiento o haya una notificación de algún trabajador diciendo que hay un incumplimiento. Pero para el ministerio es transparente que las empresas grandes cumplen, entre comillas, porque son las grandes. ¿Sí? Y entonces se van con las medianas y con las pequeñitas porque saben que realmente ahí es donde está el cuello de botella porque no hay educación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para los que están estudiando, los que no están ejerciendo todavía y vayan a hacer sus trabajos de grado, los que se vayan, por ejemplo, a montar, a presentar trabajos de grado con sistemas de gestión, con pequeñas y medianas empresas, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo el día de hoy, que ustedes van a ir a tocar la puerta a un empresario y la concepción de pensamiento es, no, eso es una forma más de quitar plata del gobierno, yo no estoy interesado en que usted me haga nada, porque es que usted de pronto va y por allá me avienta con el ministerio, yo aquí estoy bien, ¿sí? Porque todavía no hay esa capacidad desde el acompañamiento
para que los empresarios de las pymes comprendan la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién debería estar haciendo ese acompañamiento? Las ARLs. Si bien es cierto, el decreto 1295 del 94 dice que las ARLs deben dar el acompañamiento técnico a las empresas, pasa exactamente la misma cosa. Si yo me voy con una ARL ABC, y le digo cuántas pymes tiene usted afiliadas y me dice tiene 7.000. La ARL tiene 7.000 profesionales contratados para ir a visitar esas empresas. No, los que trabajan en ARL. Por allá, pregúntense ustedes solitos cuántas empresas tienen asignadas al mes y cuántas realmente pueden ir a acompañar presencialmente al mes, porque yo alguna vez de la vida fui también asesor. Entonces, entendiendo eso, Dianita, eh, el ministerio no visita tanto, pero, porque ahí viene el pero cuando visitan, deberían estar pidiendo, ¿sí?, el informe de riesgo psicosocial porque los inspectores del ministerio ya todos recibieron capacitación y entrenamiento en técnicas de auditoría para el decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019. ¿Sí? Deberían estarlo pidiendo. Si no lo piden, existe nuevamente el escenario que te dije ahora, que alguien llame al ministerio o que alguien escriba en la página del ministerio. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio si se meten a la página del Ministerio del Trabajo, dice chat en línea. Entonces los atiende un bot y después de eso los manda con un asesor. Y entonces ustedes pueden exponer un caso, queda el número erradicado y a eso ya automáticamente el ministerio le empieza a hacer el seguimiento, tal cual como lo hace la Superintendencia de Salud. ¿Sí? Entonces, sistemáticamente en el tiempo, la empresa perfectamente se expone a que haya una multa o un cierre. ¿Sí? Sistemáticamente. Si yo estoy haciendo las cosas bien, pues no debería estar pasando absolutamente nada. Pero el problema es realmente con las MIPYMES, porque como no hay esa educación y por ahí es donde realmente debería empezar el acompañamiento, ahí también deberíamos hablar de una integralidad del sistema, en donde, listo, las ARL no tienen la capacidad instalada para atender todas las MIPYMES con, con, con acompañamiento presencial, pero entonces sí la ANDI como el ente agremiador, debería exigirles a las MIPYMES, vengan un momentico, es que hay unas jornadas con sus ARLs y son obligatorias. Entonces usted, señor de la, perdón, de la metalmecánica, de la banistería, de la papelería, de acuerdo a este comunicado, ustedes deberían estar yendo una vez a recibir esas capacitaciones. Que eso se quiso subsanar, ¿sí?, con el decreto de 72 de 2015 diciendo que el vigía podía con el curso de las 50 horas, ¿sí?, tratar de atender eso, pero es que eso tampoco es así, porque es que ahí también tenemos el primer vacío jurídico, porque me dice, un vigía puede tener el curso de las 50 horas, ¿sí?, para poder atender unos requisitos mínimos y pasarlos como mínimos para un cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero él no me puede diseñar, implementar y administrar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y a nosotros como profesionales nos exigen hacer el curso de 50 horas así seamos profesionales. Entonces mira esa falacia, ¿sí? Mira esa falacia. Y vuelve el tema de la cultura del reporte, porque hay gente que le da pavor reportar y notificar al ministerio por perder su empleo. Y más ahora, donde la inflación, estamos viviendo una época de inflación, una de las inflaciones más altas de los últimos 20 años, ¿sí?, en donde precisamente tocábamos ese tema esta mañana con mis estudiantes, donde la discusión del aumento del salario mínimo se va a proponer desde el gobierno que sea de un 10%, pero ya salió la ANDI a decir, no podemos soportar el 10%, porque si vamos a pagar el 10% de aumento del salario mínimo, tendremos que despedir gente. Entonces recuerden que si ustedes ya vieron costos, un empresario no paga 1.300.000 de salario mínimo por un trabajador, porque también están los costos derivados del 8.5% de salud
¿sí? Del 12.5% de fondo de pensiones, los parafiscales que son la Caja de Compensación, el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA. Entonces un trabajador le sale casi por 2 millones de pesos a un empleador. Y si estamos hablando que es una pyme de 50 personas y esas 50 personas, 30 eh, devengan el salario mínimo, estamos hablando de 60 millones de pesos mensuales. 60 millones de pesos mensuales al año son 720 millones de pesos, sin contar las primas de junio y de diciembre, ¿sí? En donde al empresario también le están diciendo, le vamos a subir los impuestos, entonces le sube el impuesto de renta, el impuesto del patrimonio, donde le suben los impuestos de servicios públicos, ¿sí? Entonces vean cómo se comprecisa todo eso desde el marco social para poder llegar a esto. Y eso no debería ser así. Entonces, por eso es que aquí, para hablar de integralidad, realmente los organismos de control deberían estar yendo a visitar, a hacer esas auditorías, ¿sí? Y hacer esas sensibilizaciones. Pero vean lo que pasa con el tema de seguridad y salud. Ustedes recuerdan que primero, antes de la resolución 0312 de 2019, teníamos una resolución que fue derogada. Por favor, ¿me recuerdan cuál era? La 1111, ¿De qué año? 2015, si no estoy mal. Casi, casi, 2017. Pero entonces a nosotros, desde el 2014, desde el decreto 1443 de 2014, que fue derogado por el decreto de 72 de 2015, nos empezaron a preparar con unos tiempos para que todas las empresas en Colombia tuvieran listo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La resolución 1111 de 2017 habló de unos tiempos y esos tiempos no se cumplieron. ¿Y no se cumplieron por parte de quién? De las empresas. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Vino y extendió otra vez los tiempos. Y entonces ya dijo, no, pues a 2021 ya todo el mundo sí o sí tiene que cumplir con eso. Pero cuando ustedes, los que no están trabajando y van a empezar a hacer sus trabajos de grado, vayan a buscar empresas para diseñar sistemas de gestión y vayan a utilizar la herramienta diagnóstica de la resolución CO312, se van a dar cuenta que al 21 de septiembre de 2023, esa empresa que ustedes cogieron para su trabajo académico tiene un porcentaje de implementación del sistema del 25-30%, cuando hace 2 años ya deberían haberlo tenido listo. Sencillo. Entonces, ¿de dónde se pega la ARL? Ah, no, es que yo tengo aquí desplegado en la página toda una serie de videos y de capacitaciones virtuales para que las pymes puedan entrar. Porque también viene el tema del aseguramiento. No es lo mismo para una ARL, una empresa que mensualmente, por cotización de riesgos laborales, le está aportando 200, 300, 500, 1.000 millones de pesos, donde esa empresa cliente llama a la ARL y le dice, necesito que para pasado mañana me envíe un médico laboral acá y lo necesito por 15 días. Ah, listo, se le tiene. A que venga doña María del Fruber, ¿sí? Y que diga, yo necesito una capacitación en pausas activas. Ah, mi señora, vea, usted la puede descargar de la página y la puede poner ahí en el computador. Porque sale más caro contratar al profesional que se desplaza hasta ese Fruber y no va a haber un tema de retorno y de costo-beneficio para la ARL, entendiendo que son aseguradores. Y esa es una realidad del sistema. Entonces, si esa es una realidad y ellos necesitan capitalizar plata, entonces también debería haber una estrategia que realmente sea efectiva, eficiente y eficaz para que las pymes comprendan que este tema de seguridad y salud en el trabajo, si se potencia, si se trabaja de manera acertada, lo que va a hacer es que esas unidades de negocio sean competitivas. Pero no se ve de esa forma. Entonces, difícilmente, si no se ve con esa mirada desde la competencia, desde el mejoramiento, vamos a tener un entorno laboral saludable y vamos a seguir teniendo empresas en donde el maltrato laboral, el maltrato psicológico, el maltrato sexual es el pan nuestro de cada día, ¿sí? En Francia, para darles un dato, en Francia, entendiendo que el modelo salubrista de Colombia es francés, en Francia la empresa Telecom
sí, que era empresa de telecomunicaciones que tenía contratos también acá con Colombia, tuvo un problema legal bastante sonado en Francia y resulta que por allá un trabajador se suicidó. Cuando el trabajador se suicida, él deja una nota explicando el motivo del suicidio. Y en la nota explica que había unos temas de clima laboral, de sobrecarga, de estrés y de acoso laboral por parte de Telecom hacia su persona, hacia su integridad. Entonces el hombre, el señor toma la decisión de quitarse la vida. El fiscal que recibe ese caso en Francia recuerda que cuando él fue asistente de fiscal había recibido un caso similar, pero él no recordaba si sí era de Telecom o no era de Telecom. Cuando él se remite a sus archivos, se da cuenta que sí. Resultado de la operación, empiezan a recoger una serie de evidencias y se dieron cuenta que en el tiempo hubo alrededor de 7 suicidios de trabajadores que pertenecieron a Telecom. ¿Qué fue lo que pasó? Eran trabajadores sindicalizados y en ese momento había una recesión económica bastante importante en Francia. Entonces tenían que empezar a recortar puestos de trabajo, pero nominalmente hablando, cuando una persona supera los 10 años en una empresa y necesito cancelarle su contrato de trabajo sin justa causa, pues las indemnizaciones pues son mucho más grandes, ¿sí? Dependiendo del cargo, dependiendo del salario, ¿sí? Y dependiendo del fuero. Si en este caso pues tiene fuero sindical, pues también eso suma para el proceso de liquidación. Entonces lo que hace la junta directiva de esa empresa es, bueno, hagámosla fácil. Reubiquémoslos, ¿sí? A estos trabajadores sindicalizados que pasaban de los 50 años, reubiquémoslos en puestos de trabajo en donde los podamos aburrir. Entonces empezaron a colocar a estos señores que eran más operativos, más técnicos, les adecuaron puestos de trabajo con computador, con fax, con celular y los empezaron a bombardear, así como estamos bombardeados nosotros. Entonces, claro, pues donde no saben enviar un mail, ¿sí? Donde no saben cómo se articula un mail, cuando en el asunto tiene que ir el título del correo, ¿sí? Y aquí en la caja va el requerimiento, ¿sí? Y respetuosamente, si nos pasa todavía con personas hoy que incluso han pasado por aulas universitarias, en el asunto copian todo. Ahora imagínense con personas de 50 años que para ese momento no habían tenido un contacto con un computador y los empezaron a tallar y a exigirles resultados y a empezarles a crear dentro de su perfil de cargo unos indicadores de cumplimiento que jamás podían cumplir porque no tenían las competencias. Y entonces sistemáticamente se empezaron a suicidar. 2 de ellos se suicidaron con el uniforme de la empresa, pero lo que dejaron todos en común era que había sido por el tema Telecom. Cuando empiezan a investigar, claro, empezaron a solicitar los perfiles de cargo, los entrenamientos, capacitaciones que tenían esas personas para pasar de esa transición laboral desde lo técnico a lo administrativo y se dieron cuenta que no había absolutamente nada. Resultado de esto, la junta directiva completa de Telecom se fue para la cárcel, ¿sí? Entonces pagaron entre 2 y 3 años de prisión cada uno de los miembros de la junta directiva. Además de eso, pues de las indemnizaciones que tuvieron que darle a las familias de los trabajadores que habían fallecido. Nuestro trabajo como salubristas es cuando hacemos un diagnóstico y le queremos apuntar a este tema que es tan ambicioso, pues debemos que manejar una coherencia y una articulación que tiene que ser completamente rigurosa. Entonces, yo ya tengo un análisis de accidentalidad, yo ya tengo un análisis de ausentismo, yo ya tengo caracterizados cuáles son los peligros prioritarios. Bueno, pues cómo los voy a trabajar realmente desde la empresa con la persona, ¿sí? Y cómo voy a tratar de impactar positivamente a su grupo familiar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de programas de promoción y prevención en autocuidado, ¿sí? Y aquí les voy a regalar un dato que yo hago en las empresas que asesoro. Entonces, cuando yo veo que tengo trabajadores que desde su concepción, desde su diseño individual, tienen un rechazo hacia la cultura de la seguridad, yo los abordo desde su talón de Aquiles. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos un talón de Aquiles, todos.
Puede ser mi mamá, mi papá, mis hijos, todos. Y si yo vivo solo y no tengo familia, puede ser el perro, el gato, el garabato, pero todos tenemos un talón de Aquiles. Entonces yo desplegaba con gestión humana estrategias como, listo, vamos a traer a cuáles son los trabajadores que más se han accidentado en los últimos 7 años. Entonces caracterizamos, entonces era un grupo de 10, de 15, 20, ok, listo. Entonces vamos a hablar con sus familias. Entonces yo hablaba o con la mamá, o con la esposa, o con los hijos, o con todos. Cuando yo tenía trabajadores que eran reincidentes, entonces yo hablaba con todo el grupo familiar. Entonces yo les decía, bueno, necesito de ustedes un favor. Ustedes se van a hacer un video cada uno de 60 segundos, diciéndole a su papá, a su hermano, a su novio, a su hijo, a su pareja, etcétera, etcétera, porque es importante que se cuiden en el trabajo. ¿Qué están esperando de él cuando llegue aquí a la casa? Entonces vean con una estrategia tan básica, podríamos decirlo así en ausencia de otra palabra y me disculpan, cómo yo le estoy impactando la vida y cómo le estoy impactando las fibras a un individuo y cómo estoy conectando su entorno con el trabajo. Entonces, cuando yo los cogía y yo les decía, muchachos, pues ustedes están aquí hoy porque pues desafortunadamente ustedes son ese equipo de trabajo que más ha reportado accidentes de trabajo aquí en la organización. Y pues nosotros como organización estamos preocupados porque tratamos de que ustedes lleguen sanos, de que lleguen completos, de que lleguen cansados pero completos a la casa. Eh, los hemos reunido acá porque hay alguien que quiere hablar con ustedes y no voy a ser yo, no voy a ser yo, porque pues ustedes ya me conocen, ustedes ya saben cuál es mi estrategia y yo quiero abogar a una estrategia diferente porque realmente me preocupo por ustedes y la organización se preocupa por ustedes. Entonces, a continuación, aquí hay unas personas que les van a hablar a ustedes. Y play al video. Entonces, cuando un trabajador ve que su hijo o su hija de 5 años le está diciendo, papá, te amo mucho, por favor, cuídate en el trabajo, y estoy viendo hombres rudos que desde su lenguaje no verbal, desde lo que gesticulan, apenas saludan y saludan rudos y dicen, ¿cómo le va? Y yo los veo quebrados llorando, porque la esposa, porque la mamá le está diciendo, mi hijo, Dios lo bendiga, por favor, cuídese. Usted para mí es muy importante. Si usted se me llega a enfermar o se me llega a morir, no hay plata en el mundo que me lo vaya a reemplazar. Y yo toco esas fibras. Dígame en una cosa. ¿Ustedes creen que no estoy haciendo los primeros pinitos para crear entornos laborales saludables? Sí, claro que estás haciendo pues todo lo respectivamente adecuado para que los trabajadores pues tengan la precaución, ¿no? Y el autocuidado. Claro, por supuesto, Diana. Muchas gracias, porque yo ya hice lo que tenía que hacer como organización. Legalmente yo ya hice lo que tenía que hacer. Los reglamentos internos de trabajo en Colombia exigen que las empresas cuiden a sus trabajadores. También exigen que los trabajadores cumplan con todo el marco normativo y con todas las políticas internas que tenga una empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo hacen ustedes y lo hago yo. Pero cuando vamos más allá de y cogemos a su entorno familiar y empezamos a tocar esas fibras y ya hacemos un abordaje completamente diferente, aquí es donde ustedes se tienen que reinventar. Porque ya aquí esas conversaciones no se dan desde lo técnico. Este tipo de ejercicios no se dan desde lo técnico. Yo, por ejemplo, tengo una formación como coach, porque yo no puedo llegar, si voy a tocarle unas fibras emocionales a un trabajador, donde el trabajador está llorando porque su familia le está diciendo cuídese, yo no le puedo decir, entonces usted ya sabe que para evitar la hipoacusia neurosensorial tiene que utilizar elemento de protección auditivo de inserción y tipo copa, porque si no le va a dar cefalea, ¿no? Automáticamente perdí lo que hice. Yo ya tengo que tocar unas fibras completamente diferentes, entendiendo que yo también tengo que atender al individuo. Entonces ahí yo automáticamente estoy diciendo que yo puedo atender a una persona, ¿sí? Dándole el máximo grado de bienestar físico, mental y social. Cuando hay esa articulación, estamos hablando de entornos laborales saludables.
No sé si, pues ya para finalizar, ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto al tema. Aileen Mendoza me escribe por acá en el chat que desafortunadamente no pudo escuchar por problemas de conexión. Aileen, creo que Carlos está grabando el conversatorio, entonces ya tendrías que hablar con él para que, bueno, y todos ustedes para que puedan tener acceso al link y poder ver nuevamente el conversatorio si están interesados en tenerlo. No sé si alguien quiere dar un aporte antes de que se nos cierre el link de este espacio. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Mi nombre es Claudia Isabel. Claudia, hola, Yo te escuchamos. hola, yo quería hacer una consulta con el tema de la parte de las empresas grandes. ¿Cómo pueden manejar la parte de los pactos colectivos de los sindicatos? Porque está muy bien la estrategia de la parte de comunicación, sensibilización, pero hay un tema que está cogiendo mucha fuerza y es esta parte de los sindicatos. ¿Cómo puede ser una barrera para que ellos no se sientan intimidados y que de alguna manera no tomen represalias ante la parte de gestión humana? Ok, excelente pregunta. Mira, te lo voy a decir, trataré de decirlo rápido porque no sé cuánto tiempo tengamos de conexión. Con los equipos sindicales con los que yo he trabajado, lo que siempre se ha hecho desde las organizaciones es que los equipos sindicales realmente sean aliados estratégicos para la organización. Agremiarse no está mal y no es malo, pero agremiarse implica que los que hacen la conformación sindical marcan la diferencia en un equipo de trabajo y que van a aportar para poder construir y para poder mantener empresa, no lo contrario a lo que pasa en algunas actividades económicas donde los sindicatos lo que logran al final del ejercicio es cerrar una organización, ¿sí? Pero esa es una conversación gerencial que tiene que ser desde sindicato y la gerencia de la organización y decirles, vengan, nosotros queremos hacer esto para ustedes, porque al final del ejercicio vamos a tener un gana y gana. Ustedes van a tener calidad de vida, van a tener bienestar y nosotros vamos a ganar productividad. Si ustedes están bien, nosotros vamos a estar bien y el negocio va a poder mantenerse en el tiempo. Entonces, automáticamente van a haber puestos de trabajo fijos y estables. ¿Sí? Esa sería una forma de venderlo, porque es que ellos tienen que volverse aliados estratégicos de la organización, porque es que la relación gana y gana tiene que ser así, tiene que ser bilateral. Yo no te puedo exigir a ti, como yo soy trabajador sindicalizado, como yo soy presidente del sindicato, entonces yo necesito para todos los trabajadores que tú nos des esto, que tú nos des Play 5 para jugar después del almuerzo, pero pues los indicadores de productividad en vez de aumentar disminuyan. ¿Sí? Porque entonces cuando pasa eso, por eso es que las grandes empresas toman la decisión, bueno, entonces las leyes laborales en Colombia son bastante exigentes, pero tampoco nos dan las garantías para nosotros poder mantener el negocio ahí, listo, pues pagamos la másfacil.com. Cerramos la empresa, liquidamos a todos los trabajadores, les pagamos onerosamente bien, ¿sí? Cerramos cuentas con el Ministerio del Trabajo y nos vamos para Ecuador, o nos vamos para Perú, o nos vamos para Chile y sale para pintura, o nos vamos para México y Panamá. ¿Sí? Entonces realmente es una conversación donde el gerente se tiene que sentar con presidente y vicepresidente del sindicato y decirle, esto es lo que yo quiero. ¿Ustedes a qué se van a comprometer? Que nosotros queremos que nos tengan en cuenta para los procesos de selección de personal cuando haya convocatorias internas. Perfecto, lo van a tener. Pero para eso, entonces ustedes también tendrán que garantizar que se tienen que capacitar. Y ustedes podrán presentar todas las pruebas psicotécnicas, pero me tendrán que demostrar que tienen las pruebas y que tienen las competencias. Esto tiene que ser un gane-gane. Que usted tiene la experiencia, listo, yo le voy a dar la oportunidad y lo subo a supervisor. Pero entonces usted sube a supervisor y usted se tiene que comprometer con nosotros en su perfil de cargo que usted va a estudiar para mantener ese estatus de supervisor. Y mínimo tiene que ser tecnólogo, tiene que ser profesional en ingeniería mecánica, de mantenimiento, bueno, cualquier cosa, dependiendo de la organización en la que esté. ¿Sí? Para que haya un tema de desarrollo de personal. Pero si pasado ese tiempo de convenio
no pasó nada, pues ¿qué le va a tocar pasar a ese trabajador? Devolverse el puesto que estaba, porque ahí necesitamos personal calificado. Ah, si él se califica, perfecto, maravilloso. ¿Y cuál va a ser el impacto positivo para la organización? Un trabajador se capacitó, pensamos que no lo tenían en cuenta y sí lo tuvieron en cuenta porque tenía unas habilidades diferenciadoras. Pero es que aquí también cuenta el tema de las habilidades blandas. Por eso es que no todos pueden llegar a concursar, perdón, a aspirar a tener, a tener cargos o aspirar a cargos, perdón, cuando hay una convocatoria interna, porque no hay esas habilidades diferenciadoras. Por eso es que se abren las convocatorias internas y cuando no pasa nada, entonces se abre la convocatoria externa. Pero nuevamente lo que te digo, Claudia, esa es una conversación que se tiene que dar vendiéndoles a ellos que ellos son aliados estratégicos de la organización. Si no es así, la junta directiva de la empresa toma la decisión de cerrar operaciones en Colombia y se van para otro lado. Y al final del ejercicio perdemos todos, tanto los que están trabajando ahí como la economía de una región. Sí, a eso la gran mayoría de veces puede pasar. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Claudia. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Buenas noches. Luis Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Julio, más que pregunta es pues agradecerle por este espacio, excelente presentación, excelentes argumentos. Gracias a don Carlos también por compartir el enlace y permitir que pues muchos egresados ya de la Uniquindío también podamos unirnos y de verdad que muy buena su labor y muchas gracias por compartir estos espacios. Que tenga una muy buena noche y gracias, Julio. Luis Fernando, muchísimas gracias por tus palabras. Y sí, yo también estoy muy orgulloso, muy agradecido con nuestra universidad que haya tomado la decisión de abrirnos las puertas a los egresados para poder compartir conocimientos, compartir experiencias y retroalimentarnos. Esto también hace parte del ejercicio académico y hace parte de la calidad académica. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar retroalimentándonos, todo el tiempo tenemos que estar fortaleciéndonos para poder ser diferenciadores y para poder marcar hitos completamente diferentes en la gestión organizacional de la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en un momento tan coyuntural donde nos están pidiendo resultados, pero nos están pidiendo con urgencia que nos reinventemos. ¿Quién más tiene algún aporte, alguna duda o alguna inquietud para, para aportar aquí Profe, en el conversatorio? profe Julio, buenas noches. Hola, Primera buenas noches. instancia, agradecerle al profe Carlos por la invitación. Yo soy docente del programa de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad del Tolima. Me agrada mucho estos espacios acá conversando con ustedes de la Uniquindío. Yo le decía al profe hace un tiempito que nosotros somos hijos de ustedes, de salud ocupacional de la Uniquindío, y qué chévere compartir estos espacios. Quisiera, profe Julio, hacer una consulta frente a un evento que está muy de moda entre ayer y hoy que pasó en Ibagué y tiene que ver con un empresario que ustedes seguramente se dieron cuenta los insultos y cómo trató a su equipo de trabajo. ¿Cómo desde el ejercicio profesional de seguridad y salud en el trabajo, ya hablando desde el tema que nos compete hoy, que es el entorno laboral saludable, cómo prevenir ese tipo de situaciones eh, para que no pasen? O en el caso de que lleguen a pasar, y yo le digo a mis estudiantes, yo no soy profesional en seguridad, pues yo sí le digo a los estudiantes que pues está bien que eviten ustedes posibles sanciones toda vez que tienen que velar porque su licencia siempre esté vigente, pero más que eso, pues la labor es proteger vidas y tratar de que nosotros los que dependemos de ustedes tengamos un trabajo sano. Entonces, dos cosas, repito, cómo evitar que pase esa situación y cómo evitar que en el caso de que pase yo me vea abocado a perder mi licencia por algún error que cometí. Gracias. Profe Wilmer, muchísimas gracias y sí, rico que tengamos estos espacios. Yo también estoy muy feliz por esto. Sí, desafortunadamente, pues nos dimos cuenta de lo que pasó. Eso es, ese fue un detonante
los seres humanos, vuelvo y les digo, pues en nuestra complejidad como seres humanos, tenemos muchas cositas que tenemos que aprender a mejorar, a potenciar. Como digo yo, cada uno tiene sus rayitas, ¿sí? En un momento cortico el Señor, ¿sí? Se le habrán sumado muchas cosas allá en su psiquis y estalló. Por eso es que al interior de los equipos de trabajo, lo primero que yo tengo que fortalecer son capacitaciones específicas en el manejo de las relaciones interpersonales, en el manejo de los conflictos, ¿sí? Y para eso es que hoy en día los psicólogos se forman y los coach organizacionales hacen ejercicios para poder llegar a esos momentos de confrontación. Porque es que la confrontación no es mala. Lo que pasa es que socialmente nos han vendido que confrontar es malo. No, porque si tú, profe Wilmer, me confrontas a mí desde el respeto, desde la escucha asertiva, ¿sí? Desde el argumento, ¿por qué tendría que ser mala la confrontación? Para nada. ¿Sí? Si nos estamos escuchando, si estamos participando y si el ejercicio es querer construir para poder llegar a un punto en común y un consenso, la confrontación no es mala. Entonces, las baterías de riesgo psicosocial, cuando detectan esto, porque es que estoy seguro que por allá hubo algún indicador que mostró que en esa empresa pasaba algo, ¿sí? Entonces, la obligación del salubrista es sentarse con gestión humana y decirle, vea, estos son los indicadores, este es el informe porque se lo entregan a usted, me lo entregan a mí, ¿qué vamos a hacer? Porque esto ya es competencia suya, porque usted como jefe de gestión humana es el especialista en psicología organizacional, yo no. Ah, no, que déjeme que yo lo voy a manejar. Listo, no hay ningún problema. Entonces yo escribo un buen correíto diciendo, entonces cordial saludo, doctor Wilmer, recordándole que la ARL nos hizo entrega del informe de riesgo psicosocial y estoy atento a su respuesta para ver cuáles son los planes de acción conjuntos que vamos a desplegar desde gestión humana y seguridad de salud en el trabajo. ¿Ya? Sencillo, sencillo. Así como le hemos dicho a nuestros estudiantes y así como nos dijeron a nosotros en algún momentico. Lo dejamos por escrito. Desde la parte jurídica, si yo ya tengo el informe y yo veo que hay alguna alteración, yo lo notifiqué, ya lo hice diagnosticar por el experto, pero a mí no me hicieron caso, pues yo llego hasta ahí, porque hasta ahí va mi injerencia de acuerdo a mi cargo y de acuerdo al peso organizacional que yo tenga en la organización. Si yo soy gerente de gestión humana, bueno, como gerente de gestión humana yo tengo contacto directo con la gerencia. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dice exactamente lo mismo, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo me remito entonces a entregarle el informe por escrito para que recaiga legalmente la responsabilidad en él. Ahora, ¿qué esperaría uno de esa organización? Que dentro de sus procesos de gestión humana, ese gerente, si no es el dueño de la empresa, porque ser gerente no significa ser el dueño de la empresa, pues eso sí lo tengo que aclarar acá, pues ya lo hayan despedido. Si es el dueño de la empresa, entonces lo que va a pasar es que va a haber una multa y va a haber un cierre temporal por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Y por qué va a haber multa y cierre temporal? Sencillo, porque es que ya el tema se volvió mediático. Entonces se está esperando de que el ente regulador entre allá con todo para poder empezar a generar las estrategias y los planes de acción para que eso no vuelva a pasar. ¿Sí? Y eso es lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar sistemáticamente con esa organización si lo hablamos desde la continuidad del negocio? Ya la imagen corporativa de esa empresa cayó al piso. Ya, ese señor puede llegar al otro día y en un comunicado de prensa pedir perdón, empezar a hacer labor social, todo lo que sea. Porque claro, el ser humano tiene la capacidad de demostrar que se puede redimir de sus pecados y de sus errores. Pero socialmente no tenemos la capacidad de verlo así. Entonces va a ser castigado desde el punto de vista económico. Y entonces va a haber una afectación en las ventas. Y sistemáticamente, cuando haya una afectación en las ventas, tendrán que tomar decisiones. O dejan de producir o empiezan a haber recortes de personal. Entonces vean cómo puede haber una afectación en la imagen corporativa de una empresa. Que fue lo mismo que pasó en la costa hace un año, cuando por allá dijeron que un empresario de la costa no estaba pagando completamente la seguridad social a una trabajadora y llegó el ministerio a cerrarlo, pero después con su grupo de abogados demostraron que sí.
¿sí? Pero ya la imagen corporativa también había sido afectada. Y por más de que él demostró que sí, el daño estaba hecho. Entonces, como salubristas, sencillo, informe técnico, cito a comité de gerencia, entrego cuál es el diagnóstico, cuál podría ser el plan de intervención apalancado con gestión humana y espero a que se tomen decisiones. Si me dicen sí, hagámoslo, bueno, entonces el especialista que realizó la batería, que ya detectó eso, tiene que empezar a trabajar el tema de manejo de equipos, ¿sí? Como especialista, si yo estoy viendo o ya me están detectando que el gerente tiene problemas de ira, pues adivinen qué tiene que pasar. Pues el gerente tiene que tener una intervención desde lo psicosocial para el manejo del estrés y el manejo de la ira. Y eso tiene que pasar para que él no vaya a explotar y no pase lo que pasó allá desafortunadamente en Ibagué. ¿Sí? Entonces ahí podríamos hablar de una integralidad en la articulación del trabajo. Pero entonces nosotros nos quedamos solamente con que llegó el informe. Entonces el 51% de la gente dice que sí, que estamos bien en la empresa, el otro 49% pues no, bueno, pues ganó por mayoría, entonces el otro año lo volvemos a hacer. No, ese 49% tiene una inconformidad. Escuchémoslos, algo está pasando porque entonces no tenemos un 100% de satisfacción en el personal, ¿sí? Y a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Así sea un 5% inconforme con el tema psicosocial, solamente con un solo trabajador que yo tenga inconforme, perfectamente puedo llegar a afectar el clima laboral de una organización y la imagen corporativa de una organización. No sé quién más, si tiene alguna otra intervención. Profe, muchísimas gracias, muy interesante la conferencia. Yo que estoy comenzando en el estudiando seguridad y salud en el trabajo, pues muy interesante la conferencia, muy sustanciosa y de verdad que sí aprende demasiado. Me gustaría seguir participando de estas conferencias para seguir aprendiendo de ustedes que ya son los senseis en seguridad y salud y en salud ocupacional. Entonces, seguirles aprendiendo. Muchísimas gracias. Y al profe Carlos, Julio, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Amén, Gustavo, muchísimas gracias y gracias por eso de Senseis. Aquí, mi hermano, aprendemos, esto es un aprendizaje bilateral. Nosotros tampoco descansamos aprendiendo, independientemente que ya llevemos unos añitos graduados. La seguridad y salud en el trabajo nos obliga a que tengamos que estar leyendo y a que tengamos que estar actualizándonos. Ricos estos espacios y sí, nuevamente pues agradecerle a Carlos por estar generando estos espacios de conocimiento y de retroalimentación para que docentes y estudiantes en un solo escenario podamos aprender y nos podamos actualizar. Carlos, Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias a los asistentes. Quedan invitados para la próxima. A Julio César Rubiano, muchísimas gracias. Siempre está dispuesto para ayudarnos, para orientarnos en la conferencia que pues, es de interés de todos. Es excelente el tema. Queda cordialmente invitado para la próxima. De verdad, Julio, muchísimas gracias. Excelente. Carlos, muchísimas gracias. A los asistentes, pues agradecerles por la presencia, por estar aquí a esta hora de la noche que es difícil para todos. Ya estamos cansados de trabajar, pero de verdad que es importante tener estos espacios para capacitarnos, para actualizarnos, para mirar desde otra óptica. Al profe Wilmer Molina de la Universidad del Tolima, por aquí siempre estaremos atentos. Los compañeros de Unitolima también se pueden vincular, claro que sí, para que participen de estas conferencias importantes. Me agrada verlo mucho por aquí, es muy bueno tener relaciones con otras instituciones, de verdad que súper. A los egresados que están, muchas gracias, Luis Fernando, a Diana Lice Llanos, bueno, sería largo hablar de todos. Muchas gracias por la asistencia y quedan invitados para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Julio, muchas gracias.
Muchísimas Vale, gracias a profe, todos. muchas gracias a todos. Feliz noche. Que tengan Muchas una gracias. buena noche todos. Claudia, Feliz Buenas noche. noches. Gracias, hasta luego. profe, que Gracias. estén muy bien. Muchas Gusto. gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas Con gracias. mucho Muchas gusto. gracias. Que Estén esté muy bien. bien. Descansen. Gracias. Con gusto. Julio, quedamos entonces en contacto. Claro que sí, Ya Carlos. hablé del documento que me encargó. Me dijeron que sí, no hay problema. Listo, estamos hablando, quedamos en contacto, Julio. Claro que sí, Carlos. Nuevamente, muchísimas Bueno, gracias. Un abrazo y con muchas gusto. bendiciones. Igual, amén. Igual para usted. Chao. Chao.